Bueno, pues así concluye esta entrevista. Mire que nos da un poco de desilusión que no pudimos escuchar algún tipo de cuestionamiento, planteamiento al presidente López Obrador por parte de nuestra compañera Nancy Flores, a quien le dedicó el presidente toda la mañanera para muchas preguntas muy importantes, muy sensibles, verdaderamente y sensatas, pero pues que no se mencionara de ninguna forma esto que estamos enfrentando varios periodistas, comunicadores y analistas políticos a raíz de una injusta demanda por parte del multimillonario y barbaján Ricardo Salinas Pliego, que busca callar nuestras voces, busca atentar en contra de nuestra libertad de expresión. Y bueno, pues nos gustaría también que de esto se expresara el presidente López Obrador. Es un poco, pues desilusiona un poco que no se haya mencionado ahí, que no se haya planteado entre las preguntas. Fueron muchísimas que el presidente le concedió a Nancy Flores, nuestra compañera periodista, corresponsal de Contralínea. Esto ya lo había anunciado desde hace algún tiempo, que este espacio se lo iba a dedicar directamente a Nancy Flores y a Contralínea, porque han demostrado ser verdaderos periodistas libres e independientes, lejanos del poder, cercanos al pueblo, cercanos a la gente, además de que, bueno, en medio de una campaña de desprestigio absoluta, una campaña de mentiras, de fakes, de noticias falsas, Contralínea, pero pues permítame incluir a muchos medios independientes, nos hemos mantenido, en definitiva, pues del lado del rigor periodístico, pero sobre todo del lado de la gente, sobre todo del lado de la gente. La conferencia, pues comienza con datos sobre la Comisión Federal de Electricidad. Llevan ahí al director de esa comisión, al señor Manuel Bartlett, quien junto pues con una serie de funcionarios habla de la inversión de casi 20,000 millones de dólares para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Esto mira a raíz de una serie de mentiras que se han venido publicando en Reforma, pero también en otros medios de comunicación corporativos como son Bloomberg, el Financiero, pues, ¿no? Como es Excelsior, el Universal, etcétera, 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 y que fueron exhibidos en la mañanera. El presidente dice que sin la Comisión Federal de Electricidad estaríamos pagando más, como ocurre en otros países, y se burla del camarada Samarripa, se refiere pues al actual director del Reforma, y al camarada Junco, el dueño de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, al decir que pues que andan inventando que la CFE no tiene inversión. Todos estos datos se aclaran en la mañanera, y le digo, cuando el presidente reconoce a Nancy Flores y a Contralínea, comenta que nuestra colega pues ha sido muy destacada en el periodismo de investigación, pues mientras la mayoría de los medios corporativos se han volcado en contra de su gobierno, la revista Contralínea ha hecho un periodismo cercano a la gente y lejos del poder. El presidente le dijo a Nancy Flores que, por ejemplo, pues Carlos Salinas de Gortari es el presidente que más promovió la desigualdad en México. Luego muchas preguntas, le digo, Nancy le hace una serie de planteamientos de impunidad que pues nos siguen afectando, impunidad debido a estos expresidentes que nunca enfrentaron las consecuencias de sus actos, a lo que, bueno, pues siempre el presidente responde que él llamó a una consulta popular que no pudo ser vinculatoria debido a la falta de participación que exigía el Instituto Nacional Electoral. Mientras le respondía a nuestra queridísima Nancy Flores, el presidente López Obrador hasta exhibió a Marco Cortés, a Xochitl Gálvez y a los panistas conservadores en general como una bola de mentirosos hipócritas, al hablar de esta entrevista que le hace el conductor de Televisa, estos espacios sumamente pedorros, René Delgado, a Marco Cortés, en la que Marco incluso, ¿no? sale ahí a decir que pues se había equivocado, porque en el PAN debieron haberse puesto a todos los programas del bienestar. El presidente dice, pues sí, es que así son, los programas del bienestar, los programas sociales van en contra de su doctrina, son partidarios de la falacia, ese engañabobos de que crearon en el periodo neoliberal, de que en vez de entregar un pescado había que enseñar a pescar, ¿no? El mandatario comentó que incluso la candidata de Cortés, Xochitl Gálvez, pues hasta firmó con sangre que se iban a mantener los programas sociales, para después gritarles en su cara que son unos mentirosos hipócritas.
Después Nancy le preguntaría sobre las traiciones que pudo haber enfrentado. Le mencionó varios casos, ¿no? Las traiciones en su gabinete y otras dependencias, las de los ministros que nominó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tiene un apellido de súper alto pedorraje, tiene como 50 apellidos, ¿no? De González, Alcántara, Carrancá, de la Parra y Góngora, Rodríguez, Fernández, no, ya saben, ¿no? Estos cuates que pues se creen de la realeza mexicana. Más adelante el presidente se burlaría precisamente de Carrancá, pues es quien eh, hace que se lleve a cabo esta cena entre la ministra Piña y Alito en su mansión que tiene ahí en las lomas de Chapultepec. Y ahí mire, pues nos puede molestar mucho que el Poder Judicial siga otorgándole de nuestros impuestos a estos ministros una lanotototototota, pero, señoras y señores, para ser perfectamente honestos, pues sí, ellos ganan esa lana porque así lo determinó el Poder Judicial, no la Constitución, el Poder Judicial, y pues no es en estricto sentido una sorpresa que tengan mansiones en las lomas. Bueno, el presidente Nancy le menciona también los funcionarios corruptos que desviaron millones en Segalmex, los casos de corrupción en las aduanas y le cuestiona si hay casos más graves para que no se repita. El presidente le comenta que ha padecido poco de traiciones o las traiciones que han enfrentado en su gobierno no han tenido efectos nocivos, pues han logrado revertir el daño de esas traiciones y en la política, en los procesos de transformación, siempre se tiene que enfrentar uno a los que se olvidan de los principios, que no le tienen amor al pueblo, que son oportunistas y solo los mueve la ambición al dinero. Al hablar, pues le digo de estas traiciones, a ver si nos puede rescatar don David el clip 14. El presidente, pues digo que uno de los ministros que él propuso a la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carranca, es que le digo, se llama Juan Luis González Alcántara Carranca. Échese usted ahí un apellidito, ¿eh? Juan Luis González Alcántara. Y siempre lo digo, la verdad parezco disco rayado, ¿no? Que es que me viene a la mente el nombre de este señor, ¿no? Digo, lo repito una y otra vez, pero es que me parece, no sé, ¿no? Muy indignante que en los puestos de poder sigan estando esos personajes que pues tanto daño le han hecho a México. No tengo nada en contra de la gente que tenga un apellido de alto pedorraje, si esa persona lucha por el bien de México, qué bueno, ¿no? Pero pues oiga, si siempre les hemos dado los puestos de poder en el empresariado, en los medios de comunicación, en la política, en el gobierno, y nos han respondido como un González Alcántara Carrancá, pues ahí sí estamos perdidos, ¿no? Pero bueno, hoy el presidente se burla de él y dice, miren, yo lo nominé, yo lo propuse para la Suprema Corte, y aunque efectivamente ha determinado en contra del pueblo y en contra, y muy a favor de la ultraderecha mexicana, pues es él quien hizo posible la reunión entre la ministra Piña y Alito Moreno, y que contrario de que esto fue algo negativo para su movimiento, fue más bien fructífero. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Imagínense que uno de los que yo propuse, porque también comete unos errores, la perfección tiene que ver con el creador. Uno está expuesto a equivocarse. Además, así es la condición humana, ¿no? Uno de los que propuse fue el que en su casa de Las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario. ¿Sí? Le tengo que agradecer. Es como si yo estuviese enojado, ¿no? Con Aguilar Camín o con Claudia X González. No, hasta los voy a condecorar porque nos han ayudado mucho. Al enseñar el cobre,
nos perjudicaba mucho la simulación. El que se manejaran en dos aguas, la política robalera. Y ahora no. Ahora es hasta para un desplegado, se los sugiero. De abajo firmantes, hablando de que está mal la subrepresentación, ¿cómo le llaman? Sobrerepresentación, y que hay que violar la Constitución. La Constitución establece una fórmula, pero a ellos ya no les gusta. Entonces, ¿por qué no hacen un manifiesto? Y lo firman todos. Ya para terminar de quedarse como el rey va desnudo, despojarse ya de todo, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse cuando hay traiciones, no hay que preocuparse cuando hay campañas de calumnia, esto para los jóvenes, no hay que preocuparse tanto cuando hay respuesta de los grupos privilegiados. Incluso hay que estar muy consciente de que en esta tarea, en este proceso de transformación, se tienen que pagar cuotas de humillación. Pero lo más importante de todo, por lo que no debe uno de preocuparse y por lo que no debe pasar nada, o no hay nada que temer, es que se está luchando por una causa justa. O sea, que no es en vano. Podemos estar completamente de acuerdo. Sí se está luchando por una causa justa al hablar de pues lo que está cometiendo el Poder Judicial, la serie de vejaciones que existen en el Poder Judicial y pues de lo que pidió el pueblo. Más allá de cualquier cosa, esto es lo que pidió el pueblo, esto es lo que exigió y eligió el pueblo, tienen que respetarlo. Así de sencillo. Digo, fueron muchos momentos en los que el presidente pues exhibe ahí a los conservadores, a Marco Cortés, esta hipocresía que tiene, pero también hubo un momento muy fuerte en el que el presidente aseguró que hasta el momento él no tiene pruebas de que el ejército haya participado en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, lo cual ha sido difundido por la arrogante Anabel Hernández. Y miren, ese es un tema muy complejo y muy controvertido, en el que pues hemos dado voces a muchas personas. Muchos de nuestros colaboradores consideran que por supuesto que el ejército tuvo algo que ver en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, otros no, lo han mostrado y lo han planteado aquí en nuestro programa, aquí en Sin Censura. Sin embargo, sí hay que dejarlo muy, muy claro que efectivamente pues este es un tema verdaderamente divisivo, controvertido, y hoy el presidente dice que él hasta el momento no tiene pruebas de lo que plantea Anabel Hernández y se lanza contra ella, ¿no? La califica a esta señora tan arrogante de ser una especialista en la calumnia. Yo la califico como arrogante. Ojo, el que le dice arrogante soy yo, ¿no? Porque lo es, ¿no? Sería de hipócritas y neuróticos no ver lo obvio, ¿no? Pero bueno, dice que Anabel Hernández es una especialista en la calumnia, pues también escribió un libro en su contra sin prueba alguna que fue publicado 15 días antes de las elecciones de este año. El presidente señala a Anabel por gritar, desesperarse en las entrevistas e insultar
y por ser quien manejó en un primer libro que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin presentar pruebas, haciendo referencia a un informante. El presidente sentencia que si Anabel fuera una mujer responsable, debería de haber contribuido, y estoy citándolo, así dijo, que si fuera una mujer responsable, lo estoy citando, debería de haber contribuido a dar a conocer quién fue su informante el que sostiene esta versión. No es por defender a Anabel Hernández, pero mire, como periodistas, muchas veces en la obtención de información, y eso es de lo que se escudan desafortunadamente muchos charlatanes, eso es lo malo, pero sí se tiene que decir esto y aclarar que como periodistas, cuando se busca una información, muchas veces el informante pide que se le proteja, que se proteja su identidad y que no se den datos sobre esta persona para que pues él pueda difundir la información deseada, pero pues ese es el modus operandi de alguien como Anabel Hernández, ¿no? Que todo es de informantes, todo es de habladas, y pues en eso no consiste el rigor periodístico, también hay que hacer investigación, hay que cotejar datos, ¿no? Hay que ir con muchas fuentes, ¿no? Nuestras fuentes no solamente pueden ser las anónimas. Pero bueno, ahí está. Hubo muchos planteamientos muy fuertes de la queridísima Nancy Flores. Es una lástima que no haya podido pues plantear esto que ocurre a muchos compañeros y pues a sus compañeros de Sin Censura. Pero bueno, esperemos que en la próxima ocasión podamos efectivamente exhibirlo en la mañanera. Mientras tanto,